damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro del profeta Isaías. Isaías, de Isayahu. Un capítulo que siempre hemos estado compartiendo en todos estos tiempos que hablamos de sobre todo sobre la restauración, ¿no? La restauración y el retorno del pueblo descarriado, el retorno de Efraín. Siempre hemos estado tocando este capítulo 11 y también de la Torá que iba a salir y iba a ser esparcida desde Jerusalén. Pero ahora estamos estudiando el libro de Isaías, ya no más, como les dije la vez pasada, como condimento, sino ya metiéndonos en el tema del profeta Isaías y en su contexto histórico y también profético, no simplemente histórico, pero para poder comprender qué es lo que estaba ocurriendo en el tiempo que se narraba estos capítulos. Van a seguir siempre ustedes en cualquier estudio, en cualquier predicación, escuchar los capítulos o ser usados los capítulos 11, 2 y otros capítulos del libro de Isaías. Pero por lo menos ahora, cada vez que se mencione esos capítulos, ya van a saber qué estaba aconteciendo en ese tiempo. Y sobre todo, lo más importante, si se estaba usando correctamente estos versículos o simplemente se lo estaba sacando de contexto, que es lo que más nos interesa. También vamos a ver por qué algunos profetas, algunos evangelistas, como Mateo y también como el apóstol Pablo, usaron algunos textos referentes a este punto. Y lo que vamos a analizar es si ellos sacaron eso fuera de contexto o había una línea de pensamiento a la cual ellos se agarraron. Les vuelvo a recordar que el libro de Isaías no es simplemente una carta ni unos escritos. Era toda una institución, toda una escuela que se fue formando a través de la vida del profeta Isaías y después se le fueron añadiendo muchos hombres estudiosos más, que probablemente llegaron a tener su auge hasta los tiempos de los macabeos, los esenios y también el tiempo mismo de los apóstoles. Por eso es que se usaban mucho estos textos. ¿Ven? Para poder comprender. Bueno, capítulo 11, versículo 1. Y aquí habla ya de un restaurador, una esperanza para el pueblo de Judá. Pero para entender este comienzo del capítulo 11 vamos a tener que recordar de qué habíamos hablado en el capítulo 10. Entremos, primero vamos a leer el versículo 1, ¿no? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Así empieza hablando este capítulo 11. Tronco de Isaí, vara y vástago. Las palabras acá a analizar. Veamos lo que dice en la nota 1. Isaías 10:24 es lo que habíamos compartido la vez pasada, la última vez que estudiamos el libro de Isaías. Y decía así: así que esto dice el Eterno de los ejércitos celestiales: oh mi pueblo de Sión, no temas a los asirios cuando te opriman con vara y con garrote, como lo hicieron los egipcios hace mucho tiempo. Dentro de poco se acabará mi enojo contra ustedes y después mi ira se levantará
para destruirlos a ellos. O sea, el capítulo 10 hablaba acerca del juicio que vendría también sobre el imperio asirio, después de que ellos iban a venir y hacer un tremendo daño al pueblo de Israel, incluyendo a Judá. Judá ya estaba siendo invadida bastante por los asirios antes de que haya ocurrido el milagro de los muertos del ejército asirio, ¿no? Que habíamos compartido las pasadas. Cuando ellos iban a conquistar, ya lo último que quedaba de Judá era Jerusalén. Faltaba conquistar Jerusalén, su rey, y ya se acababa el pueblo de Judá. Ocurrió el milagro del Todopoderoso. Entonces, el capítulo 10 hablaba entonces de lo que iba a acontecer con los asirios, pero también hablaba de el juicio que iba a caer sobre muchos israelitas por su desobediencia y su transgresión. Así terminaba. Y el capítulo 11 habla de una esperanza para el pueblo hebreo. 11.1 dice en una traducción viviente: del tronco de la familia de David saldrá un brote. En ese tiempo estaba reinando Acaz. Acaz era un rey corrupto. Había traído adoración pagana al pueblo de Judá. Había hecho alianza con los asirios y había imitado muchas prácticas que los asirios tenían. Hay que entender una cosa: cuando un rey seguía las costumbres paganas, las costumbres de los pueblos, eso se convertía en oficial. Por lo tanto, si hay alguien que está siguiendo al Elohim de Israel, a Yahweh, a las prácticas de la Torá, eso prácticamente es escondido, no se ve. Por eso cuando nosotros investigamos, cuando ahora se investiga acerca de la cultura hebrea, acerca de los rasgos y los hallazgos del pueblo hebreo, más se destaca muchas veces en los descubrimientos antiguos adoraciones a ídolos y a cultura pagana. Porque muchas veces los reyes oficializaban eso y se hacía como oficial. Nosotros acá en Paraguay teníamos, antes de la Constitución del 92, ¿no?, teníamos como ley o una religión oficial. ¿Cuál era? ¿Cuál era la religión oficial? Católica. Católica era religión oficial. Se permitía también otras creencias, ¿no? Pero la oficial era la católica. Por tanto, los políticos, yo les estoy contando algo histórico. Ustedes si saben más, después no me digan, no era así, pero de acuerdo a lo que yo escuché e investigué de la política anterior. Los políticos, cuando descubrían que nuestra Constitución decía que oficialmente somos católicos, entonces ellos mismos motivaban a que se les persiga a los evangélicos o a los que tenían otra creencia. Porque ellos decían, según la Constitución, oficialmente somos católicos. Y si en la escuela aparecía alguien queriendo hablarles, no, yo soy evangélico, testigo de Jehová, no, ese es un hereje o alguien hay que reprimir o excluir o ignorar o maltratar. Y sentían que la Constitución le amparaba. Entonces se perseguía. Pero siempre había algunos rebeldes, ¿no?, que igual querían seguir con sus creencias. Acá en Asunción no era tan grave, ¿no?, pero en el campo algunos inclusive quemaban iglesias. Yo conozco ahora algunas personas en Carayao, me hablaban, ellos confesaban, nosotros, me decía una hermana, con mi familia, mi papá a la cabeza, todos nos íbamos y tirábamos piedra por las iglesias evangélicas y rompíamos su ventana y quemábamos algunas veces algunas cosas de ellos. Cuando conocíamos a alguien en la escuela que, oñembo evangélico, le retábamos, le tirábamos piedra, le ensuciábamos su ropa. Para nosotros era un enemigo. Y los políticos nos decían que no se preocupen porque la Constitución dice que el catolicismo es la religión oficial. Inclusive los sacerdotes en las misas hablaban de eso.
El catolicismo es la religión oficial. Entonces era un poco difícil que alguien quiera abiertamente hablar de su creencia. Mi evangélico, así lo decía, ¿no? Eso es evangélico, protestante, ¿no? Era algo feo. ¿Por qué le estoy dando esta reseña? Porque en la antigüedad era así también. Cuando un rey oficialmente declaraba su fe en ídolos o en creencias paganas, entonces los que creían en el Eterno ya eran menospreciados y quedaban ya en bajo nivel. Entonces, en la época de Acaz, oficialmente ya se estaba, inclusive Acaz trajo una copia de un altar de Damasco y la puso ahí en el templo. Y se empezó a adorar a ese altar de la manera que se lo adoraba a los dioses. Entonces, cuando algunos sacerdotes se oponían a eso, eran o desterrados o excluidos o ya no se les daba nada. Entonces ellos muchas veces se sometían a los caprichos del rey. Se sometían a los caprichos del rey. Ocurría eso. Por lo tanto, eso quedaba como oficial. Entonces, esto para que podamos entender que para la época del rey Acaz, el pueblo hebreo no tenía más esperanza en los reyes de Judá, en los reyes del linaje de David, porque ellos mismos son los que están trayendo la corrupción. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros estudiamos, el profeta Isaías, él se le revela, nos ve una visión, si en sueño o despierto, no sabemos, pero de que tiene una visión o algo cambia su vida, algo cambia su vida, porque Isaías también era parte de este clan. No vaya a pensar que él era un bondadoso hombre de fe, pero algo ocurrió en su vida que hizo que él entienda que esto está mal y empezó a reclamarles y a protestarles. ¿Y por qué él podía hablar con la clase alta sobre este tema? Porque él era también de esa aristocracia. Él no se comunicaba con el pueblo humilde, ¿no? Hablaba ahí al purete, como decimos. Y hay varias razones por las cuales no fue en aquella época, en estos tiempos, ejecutado. Primero, porque el rey Acaz consideraba que realmente él era un profeta y había una pizca de temor en su corazón. Pero no le faltaban ganas. No le faltaban ganas. ¿Me están entendiendo hasta acá para entender el ambiente? Entonces él está reclamando. Entonces el pueblo dice, entonces, ¿qué esperanza tenemos si el propio rey que viene de la línea de David es un corrupto? ¿Qué esperanza tenemos? Y ahí es donde vienen los mensajes proféticos. Del tocón de la familia de David, de lo que sobra, de un retoño, va a surgir un brote, un netzer, se dice en hebreo, ¿no? Y esta palabra es muy importante, netzer, porque una región de Israel llevó después ese nombre, que se le llamó Napzaret. Después vamos a hablar de ese tema. Si un retoño, dice, un nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Esto se dijo aproximadamente en el año 735 antes del Mesías. Entonces, para ese entonces, si ustedes fueran judíos y están viendo lo que está ocurriendo, un pequeño remanente, no toda la sociedad, un remanente, un grupo, y estuvieran escuchando esta profecía, o Isaías estuviera hablando, ¿de quién estarían pensando? Ah, Isaías, ya sé de quién está hablando. Estás hablando de un niño que va a nacer de aquí a 2000 años, o no, a 700 años. 735 años van a ser un niño en Belén. Su mamá se va a llamar. De ese estás hablando. ¿La gente pensaría así o no? ¿Qué creen ustedes? No, ¿verdad? Por eso tenemos que empezar a entender este punto. Ellos no estarían pensando, porque ellos, su situación, ¿cuándo era difícil? En ese momento. Ahora estamos viendo cómo nuestro rey se corrompe. Los enemigos, el rey asirio nos amenaza. Él es un inicuo que está queriendo meter su idea en nuestras mentes y lo está logrando.
porque nuestra comunidad, nuestro pueblo, ya adora a sus deidades. Entonces ellos están esperando que haya alguna esperanza. Y el profeta Isaías les habla, hay una esperanza, pero no de este rey, de un vástago que va a salir de él, de un retoño, un hijo que va a tener con una joven. Ya habíamos hablado la vez pasada de ese tema, que va a nacer. Que el hijo tenía que ser ofrecido a los dioses, pero por alguna razón milagrosa no fue ofrecida. No se lo ofreció ese niño, y ese niño llegó a ocupar el trono de Israel, de Judá. Y nosotros creemos que se trata del rey Ezequías en este tiempo. En este tiempo. ¿Quién era el rey Ezequías? El número 1, el que iba a ocupar ese lugar. Pero también, después, y atiendan bien esto, recuerden que Isaías continuó. Los profetas, los seguidores, los discípulos de Isaías pasaron esta temporada, pasaron esta etapa. Y el pueblo de Israel continuó teniendo reyes corruptos. Después de Ezequías reinó su hijo Manasés, que fue, según la Biblia, uno de los peores reyes que hubo. Ese sí trajo la adoración, convirtió el templo en un prostíbulo. Y él sí logró hacer lo que no había hecho su abuelo, exterminar a Isaías, ¿no? Ya no tuvo remordimiento y lo mató. Después vino su hijo Amós, que también fue corrupto. Hubo una temporada de restauración con el rey Josías, pero después del rey Josías, nuevamente, reyes corrompidos hasta la caída final de Jerusalén por parte de los babilonios. Entonces, si nosotros extendemos todo este punto, vemos que la esperanza con el rey Ezequías duró muy poco tiempo. ¿Me entienden, no? Hasta acá. Entonces los escritores, los seguidores del profeta Isaías, ¿qué entendieron? ¿Qué llegaron a deducir? De que nuestro profeta hablaba más allá del rey Ezequías. ¿Me están captando, no? Pero esto no es que Isaías dijo así. Los seguidores, que también era estudioso de la escritura, y basándose en varios textos, lograron entender eso. Y lo empezaron también a narrar. Por eso, esta palabra también representa a el Mesías restaurador para ocupar el trono de David permanentemente. Y había una palabra profética sobre esto. Ya, fíjense un punto. El profeta Jeremías fue antes de Isaías o después de Isaías. Conocedores de la Biblia. El profeta Jeremías fue antes de Isaías o después de Isaías. Después de Isaías. Entonces, el profeta Jeremías él hablaba ya a un pueblo que iba a ser llevado a Babilonia. Y dijo esto, Jeremías 23:5. Pues se acerca la hora, dice el Eterno, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Y ahí yo puse el año. O sea, yo mismo ya le di toda la respuesta a usted. Año 620. Entonces, el profeta Isaías habló años 735. Probablemente, casi seguro, del rey Ezequías. Para cuando Jeremías habló esto, ¿qué pasó? ¿El rey Ezequías estaba vivo todavía? Ya no. Ya en ese tiempo estaban como rey otros reyes, los bisnietos de Ezequías. ¿Me entiendes? Joaquín, Joacín. Entonces, también el profeta Jeremías habla de un retoño, un vástago, un linaje de David que iba a venir y restaurará todas las cosas. Ahora sí, ¿de dónde Jeremías tenía esta idea? De Isaías. Pero un momento, pastor, ¿acaso no me dijiste que Isaías hablaba de Ezequías? Y en tiempos de Jeremías, Ezequías ya murió. Pero por eso le estoy explicando, me están captando, ¿no? De acuerdo a cuando uno analiza, por eso dice la Escritura que hay que analizar, escudriñar, investigar, orar también. Y que el Padre te revele
¿Saben cómo se les revelaba a ellos? De acuerdo a los textos que ellos tenían. Entonces Jeremías también ya habló de un retoño, de un linaje de David. Promesa de un reino y Mesías restaurador permanente. Esto ya había sido dado mucho antes del profeta Isaías y del profeta Jeremías por medio de un profeta llamado Natán que vivió en tiempos de David. Miren lo que dijo. Segunda de Samuel capítulo 10. El profeta Natán viene y le dice a David lo que el Todopoderoso tiene pensado para él. Le daré una patria a mi pueblo Israel. Primero, una patria, un territorio fijo. Y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado. Y esto aproximadamente se escribió ya en el año, o sea, ocurrió. De que se escribió no sabemos. Pero de que ocurrió, el relato es del año 1000 y más antes del Mesías. Estamos retrocediendo, ¿no? Año 1000 aproximadamente. ¿Están captando? Segunda de Samuel 7:12. Pues cuando mueras, esto le está hablando Natán de parte del Eterno a David, y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos. Oficialmente le estaba hablando de Salomón, a uno de tus hijos, porque David tenía varios hijos y uno de ellos iba a ser el que iba a ocupar el trono. ¿Quién era ese? Salomón. De tu propia descendencia, y fortaleceré tu reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real, ¿qué dice ahí? Para siempre. Esto es una promesa que se le estaba dando, de que el trono de David iba a ser para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Esto sabían los israelitas mucho antes que Isaías hable del vástago que iba a salir del trono de David. ¿Me están entendiendo, no? Ellos ya sabían que el linaje de David iba a reinar y iba a restaurar siempre la casa de Judá, y iba a haber un reino perpetuo. Por eso está este texto aquí. Ahora, hasta acá entendemos entonces sobre el trono de David. Hay una cosa interesante que quería compartir antes de entrar en la segunda parte, segundo versículo. Existió David, existió la casa de David. Entonces, como ahora nosotros queremos saber exactamente por qué se habla tanto del linaje de David, vamos a tocar temas más adelante, ¿no? Los arqueólogos investigan y analizan, ¿no?, sobre los personajes bíblicos. Y se hizo un descubrimiento, y es una cosa que nosotros tenemos que saber, de una porción de un escrito asirio. Esto estaba hablando en los tiempos del imperio asirio, donde habla un rey sirio, ¿no? Sirio, de que él está derrotando a varios reyes, y entre ellos a los de la casa de David. Esto aproximadamente tiene fecha como 850 a casi 900 años antes del Mesías. Está hablando un escrito antiguo de que un rey sirio está conquistando varios territorios, y entre ellos a los de la casa de David. Así mismo aparece en ese escrito. No sé si tienen la foto, les voy a mostrar. Ustedes pueden ver lo que dice. ¿Tienen la foto? Este es el texto. Ahí está. Es una roca antigua que estaba escrita, un lenguaje antiguo. Ahí está la parte marcada blanca, ¿no? Ahí está diciendo la casa de David. En aquel tiempo esa palabra casa de David significaba un linaje. Había un linaje real. Entonces, hoy la gente te puede decir, ¿dónde sabes si eso es cierto? Es todo mentira. Pero ya la arqueología
muestra que en la antigüedad los reyes, por lo menos este rey, había invadido la tierra de Judá y había conquistado a reyes de la casa de David. Según, ahí es lo que dice ese texto, porque no entendemos este idioma, ¿no? Pero esta es la traducción que, según los entendedores del lenguaje, dicen que dice: Hazael, rey de Aram, eso es Damasco, el sirio, se jacta de haber matado a 70 reyes, incluidos los de la casa de David, año 850 antes del Mesías. El rey Hazael, y eso aparece en la Biblia. Aparece en la Biblia el rey Hazael, aproximadamente la época de los profetas Elías, Eliseo, ¿no? Esa época. Entonces, con eso podemos deducir de que existía un linaje de David, al cual ellos tenían honra. Amén. Bueno, ahora sí, entonces vamos a continuar. Versículo 2 dice: ¿qué ocurrirá con este vástago que va a venir del linaje de David? Reposará sobre él el espíritu del Todopoderoso, dice. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Eterno. Acá, si nosotros vamos a decir que está el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero también está el Espíritu del Eterno, también está el Espíritu. ¿Cuántos espíritus habría entonces? 7 espíritus. Siempre lo se habla así de los 7 espíritus. Pero nosotros ya entendemos que esto se está refiriendo a cualidades, a categorías, se puede decir, o a experiencia, o a tipo de poder que se va a manifestar en este hombre. Porque espíritu, ¿qué significa? Un aliento, una esencia. Va a tener la esencia del Eterno. La esencia del Eterno es la esperanza. El Eterno lo que nos da a nosotros es esperanza. Va a aparecer un rey que va a dar esperanza a su pueblo. Sabiduría también, va a tomar decisiones sabias. Inteligencia y buenos consejos. Y poder y espíritu de conocimiento. Va a tener entendimiento sobre las cosas del Todopoderoso. Y sobre todo, temor del Eterno. Y si uno analiza y estudia sobre el rey Ezequías, él tenía todas esas cualidades. Vamos a ver un poco algunos puntos. Biblia K2 dice: el espíritu de Yahweh reposará sobre él. Espíritu de sabiduría, de discernimiento, espíritu de consejo y de valor, espíritu de devoción y de respeto a Yahweh. Rey Ezequías. ¿Quién era el rey Ezequías? Un punto. Segunda de Reyes 18:3. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Eterno, igual que dice ahí que su antepasado David. Él siguió entonces las leyes del Todopoderoso como siguió David. Segunda de Reyes 18:5. Ezequías confiaba en el Eterno, Elohim de Israel. No hubo nadie como él en todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Una vez más está hablando sobre las cualidades del rey Ezequías. Segunda de Reyes 18:6. Permaneció fiel al Eterno en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Eterno le había dado a Moisés. Estamos viendo, esto es lo que significa espíritu de poder, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría y todas estas cosas que estamos viendo. Una persona que es fiel en todas las cosas al Todopoderoso, cualidades que tenía el rey Ezequías. Por eso el Eterno estaba con él y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. Segunda de Reyes 19:19. Ahora pues, oh Eterno, esto es una oración del rey Ezequías. Elohim nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Eterno, eres Elohim. Así él oraba y clamaba al Todopoderoso. Ahora, hasta acá estamos con el rey Ezequías. Pero ¿qué tiene que ver esto con Yeshua? Se extiende, ya yo expliqué por qué se extiende hacia Yeshua. Y veamos qué dicen los escritores de acuerdo a este punto. Profecía relacionada a Yeshua, teniendo en cuenta al libro de Isaías. Mateo 2:23 habla: después la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret.
Conocen este relato, ¿no? Cuando Herodes estaba persiguiendo a Yeshua cuando nació, porque el tema de los Reyes Magos vinieron, queremos ver el linaje de David y todo este punto. Les voy a aclarar un poco unos datos históricos que, ¿cómo se dice? Que acarré por ahí, ¿no? Leyendo. Pero voy a terminar de leer todo esto. Después la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, la palabra que deriva de Nepser o retoño. Y así se cumplió lo que los profetas habían dicho, lo llamarán Nazareno. En realidad no hay ninguna parte en la Biblia donde dice que a Yeshua le iban a llamar Nazareno. Si vos buscas, ¿dónde dice que a Yeshua le van a llamar Nazareno? Porque Nazareno, o puede ser, o Nazario, que era un voto, o habitante de Nazaret. Pero en realidad no existía ninguna ciudad llamada Nazaret. Inclusive en tiempo de Yeshua, dicen algunos historiadores, que no había ninguna ciudad llamada Nazaret. Entonces, investigando uno, ¿qué pasó entonces? ¿De qué está hablando Mateo? Ya en los tiempos de Mateo probablemente sí. Bueno, ahora sí le comento este relato. En los tiempos de los macabeos, conocen la historia de los macabeos, un grupo de sacerdotes que se rebeló contra los griegos y levantaron una revuelta y tomaron el poder. Antíoco y su cuadrilla, su pandilla. Entonces, ellos ocupan el poder, toman el reino y se levantan algunos grupos religiosos que decían que el trono de Judá, de Israel, no le corresponde a la línea sacerdotal, le corresponde a la linaje de David, porque así dicen los profetas. Estos eran los que después serían llamados los fariseos. ¿Están entendiendo hasta acá, no? Entonces estos fariseos reclaman a los macabeos, tenemos que poner a uno del linaje de David como rey. Pero los macabeos dicen, no, los linajes de David, ¿dónde estaban cuando nosotros nos masacramos con los griegos? Ellos no estaban. Así que nosotros, ¿por qué le vamos a entregar al poder? Nosotros vamos a tener el poder. Y se hace una pequeña rencilla, una revuelta, una discordia, ¿no?, entre ellos. Pasando el tiempo, se levanta entre los macabeos una nueva línea, o sea, de ellos salen un linaje que se llama los asmoneos. El nombre llevan de uno de sus líderes, ¿no?, que es una línea de líderes de Judá que toman el poder fuertemente. Y una de las medidas que ellos toman es, porque todavía existía un pequeño grupo que insistía en eso de poner a uno del linaje de David como rey, todavía existía eso. Entonces, ¿qué hacen los asmoneos? Entran en campaña y deciden borrar del mapa a cualquiera que diga que es descendiente de David. Cualquiera. Si aparezca alguien, yo soy descendiente de David, yo vengo de la línea de David, hay que borrarlos del mapa, exterminarlos. Entonces, ¿qué hacen los descendientes de David? Desaparecen de cualquier arena política. O sea, no se presenta ninguna elección, algo así, ¿no? No se manifiestan. Y empiezan a vivir en lugares alejados. Una de esos lugares, probablemente, era esta zona que después se llamó Nazaret. Que la gente decía, ahí viven los retoños, los descendientes de David. Pero bien apartado, o sea, fuera de todo ámbito político. ¿Me están captando, no? Y empiezan ellos a desaparecer del mapa. Eso hacen los asmoneos. Después existe otra revuelta entre los asmoneos con otros grupos. En ese lapso también se levantan los idumeos, que era un grupo descendientes de Edom, y que quieren también de alguna manera reclamar el poder. Entonces los asmoneos tienen una fuerte lucha con ellos y los derrota y les obliga a hacerse judíos. Les obliga a convertirse en judíos, a circuncidarse, a guardar las reglas judías, de lo contrario van a ser todos expulsados. Pasando el tiempo, yo estoy haciendo un resumen de la historia. Ustedes quieren saber esto, busquen, investiguen. Pero yo les estoy haciendo ya un resumen, una ayuda para que puedan tener en cuenta.
Pasando el tiempo, los idumeos hacen alianza con los romanos para tomar el poder en Judá y de esa manera derrotan a los asmoneos y ponen los romanos, o sea, toman el poder con ayuda de los romanos a un idumeo llamado Herodes. Y ahí empieza la familia de Herodes a tomar el poder. ¿Me están captando, no? Entonces entra Herodes el Grande como rey de Judá. Claro, bajo la oposición de muchos fariseos y muchos judíos, pero con el apoyo de los romanos. Entonces imagínense que después de un tiempo, mientras Herodes era rey, aparezca unos magos diciendo, venimos a ver al linaje de David que ha nacido. ¿Sí? Entonces él se siente, o sea, estos linajes de David vuelven otra vez a la escena. ¿Entienden? Vuelven otra vez a aparecer. Entonces, ¿cuál es su idea? Que él tiene lo mismo que habían tenido antiguamente los asmoneos. Hay que barrer del mapa a toda esta descendencia. ¿Y dónde dicen que nació? Le pregunta a los sabios, que eran todos comprados ya. Según los escritos, la profecía dice que el linaje de David nacería en Belén de Judá. Entonces, ¿qué hace el rey Herodes? De acuerdo a los datos históricos, ¿no? Manda a exterminar a toda la gente a todos los niños nacidos en esa región. Esto les comento para que puedan saber ustedes que esto que acontece en la Biblia de eliminar a los descendientes de David no era algo nuevo, era algo ya antiguo, desde la época de los macabeos. Hay muchos que un poco no concuerdan con los relatos de Mateo, puede ser que sí, puede ser que no, pero de que se quería eliminar a todo linaje de David, eso sí es históricamente correcto. ¿Me están captando, no? Entonces de ahí que hay una oposición cuando aparece alguien diciendo que es de la casa de David y quiere ocupar el trono. ¿Quiénes eran los que mayormente se opusieron a Yeshua cuando aparece en escena? Los saduceos en primer lugar y los fariseos aliados con los saduceos. ¿Quiénes eran los que estaban a favor de Yeshua? Los fariseos, que no estaban aliados con los saduceos, y el pueblo en general. Porque esto ya era una disputa que venía desde años atrás. Desde años atrás. Estudiosos que seguían lo que iba a ser el Mesías, que iba a traer la restauración y que tenía que ser del linaje de David, y los que se oponían a eso, los que estaban en oposición a que el trono de David se restaure porque tenían miedo de perder el poder. ¿Entienden? ¿No? En este tiempo estaban la línea de Herodes, los saduceos y algunos fariseos tramposos. Fariseos tramposos. Así es. Bueno, ahí ya entonces podemos entender el contexto histórico de lo que estaba ocurriendo aquí. Entonces ahora por eso Mateo en su escrito trata de explicar, Yeshua tiene relación con esa historia que nosotros ya conocemos, la persecución siempre que ha habido a los descendientes de David. Y él vino de esa región de Nazaret, que significa donde viven los del retoño. ¿Y de dónde hablaba? ¿Quién habló de un retoño que iba a aparecer? El profeta Isaías. Bueno, Mateo 3:16 dice: y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Rúa de Elohim que descendía como paloma y venía sobre él. Este acontecimiento, que lo menciona también Juan y Marcos, es como la revelación que tuvieron los discípulos, los apóstoles, de la profecía de Isaías. ¿Qué decía Isaías? Que iba a aparecer un vástago, un retoño de Isaí, que era del rey David, y que sobre él iba a posar espíritus de sabiduría, poder, temor. ¿Qué representaba ese espíritu de sabiduría, poder, temor, inteligencia? Restaurar Israel. ¿Qué es lo que había hecho el rey Ezequías en su época? Primero enfrentarse al enemigo, al sistema, y después celebrar Pascua, Pesa, y ya enviar cartas a todas las regiones de Judá y de Israel para convidarlos.
Quiere decir que tener el espíritu del Eterno es tener el deseo de traer de vuelta a las ovejas que se habían dispersado. ¿Me están captando? Entonces, cuando los apóstoles, los discípulos, se refieren a Yeshua, ¿el qué ven en Yeshua? Ven ese espíritu. ¿Qué es lo que estaba haciendo Yeshua? Precisamente restaurando a las ovejas perdidas. Ahí primero enfrentándose al sistema, a los opositores, a los que querían meter ideas contrarias a la Torá, y después yendo en busca de sus ovejas. Por eso ellos podían relacionar las profecías de Isaías con la vida de Yeshua. Amén. No sé si me están captando o no. Sí, me están captando. Es muy interesante poder entender desde otra perspectiva, ¿no? Pero muy importante. Bueno, entonces, una de las acciones es que ellos ven, no es que literalmente vieron una paloma, sino las palomas en la Biblia estaban representadas por el pueblo que fue dispersado y que debe regresar. Entonces, lo que ellos veían en Yeshua es, este tipo traerá a nuestro pueblo nuevamente de vuelta. Eso ellos veían. Este tiene el rúa del Eterno para recuperar a las ovejas que se habían perdido. Eso, ¿quién entendió? Los discípulos. Bueno, ¿en qué versículo estamos? 2 recién. Uy, qué complicado este asunto. Pero vamos a avanzar. Y le hará entender diligente en el temor del Eterno. No juzgará según su vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Después ya habla de las cualidades de este reino. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y atiendan bien este texto. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Una vez más, el contexto de Isaías 11, ¿de quién está hablando? De Ezequías. Por lo tanto, acá hay una profecía que este niño, que todavía no nació, va a nacer, va a enfrentarse al enemigo. ¿Quién era enemigo en el tiempo de Isaías? El imperio asirio. ¿Qué es lo que estaba trayendo el imperio asirio? Su influencia sobre los israelitas. Dice que este rey o este vástago se va a enfrentar con su boca, dice. ¿Qué quiere decir boca? No va a usar la espada, el arma, va a usar la palabra. ¿Y qué es lo que nosotros vimos cuando leemos sobre el rey Ezequías? Él clama al Eterno, él ora al Todopoderoso, él habla al poder, como prometiste a tu siervo David, como hiciste con tu pueblo que salió de Egipto. Él utiliza las palabras. Él va y consulta a Isaías, y Isaías le da promesa. Entonces, ¿cómo derrotó este rey al rey asirio? Con palabra. Y hay una profecía, o sea, hay una palabra que entendieron los apóstoles acerca de Yeshua, ya el Yeshua restaurador. Sobre este punto, y vamos a ver esta nota. Isaías 11:4 dice, hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que no son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Así hablaba esta versión. Pablo, apóstol Pablo, atribuye esta profecía al Mesías restaurador. Eso Pablo lo atribuye al Mesías restaurador. Profecía que hablaba sobre Ezequías, haciendo un análisis, un estudio, investigando la vida de Yeshua. Este mismo texto se cumple o se cumplirá en Yeshua, el que va a venir. Dice ahí, 2 de Tesalonicenses 2:8. Y entonces, esto está hablando para los tiempos posteriores el apóstol Pablo, se manifestará aquel inicuo. Ese es un líder que quiere imponer su idea en la humanidad. A quien el Señor Yeshua, dice, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Sí? El apóstol Pablo le atribuye. Este es un texto profético que apareció ¿dónde? En el libro de Isaías. Que se hablaba de quién? Del rey Ezequías. ¿En contra de quién? En contra del rey asirio. Hoy el apóstol Pablo analiza, esto es referente, desde mi perspectiva, a
Yeshua, para los tiempos posteros. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Si ustedes leen bien el texto, el enfrentamiento que tuvo Ezequías con el rey Senaquerib, hay también ahí muchas mentiras. Senaquerib envía muchas mentiras al pueblo de Judá. No, oigan lo que le dice Ezequías, él es un mentiroso, yo soy el Dios verdadero, a mí tienen que creerme, yo soy el que les voy a dar paz y seguridad y tranquilidad. No, van a venir, van a vivir conmigo. Así le habla, así habla. Entonces exactamente se cumple en la vida del rey Ezequías. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. O sea que va a haber personas que va a creer en este líder que va a querer meter su idea en la humanidad. Como también hubo judíos que se unieron a los asirios. Por eso Isaías decía a la ley y al testimonio. El que no ha creído conforme a esto no le ha amanecido. Porque muchos querían rebelarse contra Isaías. ¿Están entendiendo? Bueno, continuemos. 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahora, hasta acá un relato sobre este hombre y sus cualidades. Nosotros entendimos ya entonces que habla, según el libro de Isaías capítulo 11 del rey Ezequías, y según los que han seguido después, estudiando después de Ezequías, sobre un Mesías restaurador. ¿Así hemos entendido o no? Aquí ellos no entendían así, eso se entendió después. Pero mira el versículo 6, algo interesante. Habla sobre todas estas señales que están acá, habla sobre una época, una temporada. ¿Por qué? Porque en la época del profeta Isaías, cuando estaba narrando esto, no había seguridad para nada. No había mucha confianza. Vos podías salir y te asaltaban bandidos, cuadrillas asirias que estaban por todas partes, te podían asaltar. Vos no podías salir así nomás a la ciudad. A eso generalmente se le llamaba como lobos terribles o animales peligrosos, algo así, ¿no? Como un ambiente de inseguridad. ¿Me están captando, no? Pero según la profecía de Isaías, para esa época va a venir un tiempo en que va a cambiar eso. Y eso literalmente ocurrió. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. ¿De qué se trata esto? Para nosotros ya estudiamos cuando hablamos del milenio, hablamos de una época donde va a haber ya seguridad, donde terminará ese tiempo de inseguridad. Entonces, pero para el profeta Isaías, estaba hablando de una época del milenio o una época que iba a ocurrir en su tiempo. Un poco raro, ¿no? ¿Será que en la época de Isaías el lobo andaba libremente, el cordero? Porque acá se está usando, ¿cómo les puedo explicar? Palabra poética o... déjenme por la idea. Metáforas comparativas. Exactamente. En síntesis, va a haber paz. Tengo prueba de ello. ¿Tenés texto que respalden lo que está diciendo hereje? Lo que está diciendo, sí. Profetas posteriores escribieron mismo tema, pero ya con otro término, ya con los términos ya más reales. Entonces también continúa, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Sí, ¿no? Tiempo muy bonito. Siempre vemos en las fotos de los testigos de Jehová, ¿no? Así aparece el jardín, lindo, ahí la vaca, un león así lamiéndole al corderito, ¿no? Pero bueno. El niño de pecho jugará sobre la cueva de áspid, de una víbora venenosa, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Suena muy difícil, ¿no? Pero yo lo que quiero hacerle entender, el lenguaje que el profeta Isaías le está tratando de mandar, el mensaje a los oyentes es: habrá un tiempo de tanta paz que hasta estas cosas pueden ocurrir. Hasta estas cosas pueden ocurrir.
Vamos a regresar otra vez. ¿Por qué habla así? ¿Cómo era aquella época? Vamos a suponer que estamos acá. Nosotros, por ejemplo, salimos afuera. En aquella época ya te viene una cuadrilla de sirios y te asaltan, te matan. No había seguridad. Vos no podías tener tranquilidad. Vos tenías que estar sí o sí dentro de los muros para estar protegido. Pero entonces el pueblo, ¿cómo se sentía? ¿Cuándo llegará el tiempo donde podemos salir a caminar por las plazas, salir a caminar allá por Luque, libremente, ¿no? A las 3 de la madrugada, caminando por Luque, así, libremente, con mi celular, con mi reloj. ¿Se puede? No, ¿verdad? Entonces ellos anhelaban ya, porque ellos están encerrados ahí, cerrar que la puerta, cerrar que el portón, cerrar que todo cerrado. Siempre me dicen la gente que antes se dormía afuera, no existía portón, no existía reja, todo era libre. Todavía parece que existen algunos pueblitos así, ¿no? Pero bien lejanos. Pero Yamina, Arubi, pesa, Semina de Lupado, Cape, te van a llevar con la cama y todo. Entonces, ese tiempo de inseguridad, dice el profeta Isaías, va a terminar. Va a terminar. Eso es lo que está tratando de explicar aquí. Y eso es lo que nosotros también creemos que va a ocurrir en tiempos que Yeshua venga y restaure todas las cosas. Amén. Ahora, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. Quiere decir que la gente va a estar un poco más ya instruida. Ya no van a vivir más como salvajes. Bueno, vamos a esta nota 9. Lo que decían otros profetas referente a este tiempo. Ezequiel 34:25, año 560 antes del Mesías, dijo lo siguiente: haré un pacto de paz con mi pueblo y alejaré de la tierra a los animales peligrosos. Entonces los israelitas podrán acampar seguros en los lugares más silvestres y dormir sin temor en el bosque. Así se está hablando, ya un poco más real, ¿no? Animales salvajes, literalmente se está refiriendo a hombres que no perdonan nada. Ya van a poder salir a un día de campo. En ese tiempo no podían irse a ningún lado. Oseas 2:18. Esto ya habla proféticamente, año 725. En ese día haré un pacto con todos los animales salvajes, las aves de los cielos y los animales que corren sobre la tierra, para que no te hagan daño. Quitaré de la tierra todas las armas de guerra, todas las espadas y todos los arcos, para que puedas vivir sin temor, en paz y seguridad. Fíjense que habla de animales salvajes y de armas de guerra. Entonces los animales, ¿será que el león tenía su flecha? Estaba hablando de soldados, hablando de bandas armadas, que existía mucho en esa época. Va a terminar, vas a poder vivir libremente. Habacuc 2:14, años 600 antes del Mesías. Así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Eterno. O sea que la gente va a ser más instruida, más educada. ¿Están captando lo que representa esta temporada, esta época? 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Una vez más, el profeta Isaías habla, vendrá un tiempo de tranquilidad. Estos asirios ya no nos van a más hinchar la pelota. Y también el pueblo va a buscar al rey de Judá. Van a buscar nuevamente. Ahora, ¿quién le quiere buscar al rey de Judá? No quiere saber nada de él. Este es un corrupto. Pero eso también se relaciona con el Mesías. Y los apóstoles entendieron así. Vamos a la nota 10. Segunda de Crónicas 31. Esto es lo que hizo el rey Ezequías. El rey Ezequías, cuando fue rey, ¿no?, envió mensajes a todo Israel y Judá. Fíjense, primer rey que está queriendo restaurar tanto a Israel como a Judá. Y escribió cartas de invitación a la gente de Efraín y Manasés. Les pidió a todos que vinieran al templo del Eterno en Jerusalén para celebrar la Pascua del Eterno Elohim de Israel. Primera acción de restauración. Y el pueblo estaba contento
Por fin un rey que nos traiga unión nuevamente. Para aquel entonces, Israel ya estaba dispersado por todas las naciones, en especial la gente de categoría. ¿A quién entonces va esta invitación? A esos que están viviendo sin rey, sin paz. Vengan acá y celebremos Pesaj. ¿Qué significa Pesaj? Fiesta de la libertad. Vamos a recordar cuando éramos un pueblo que fuimos libres de la esclavitud de Faraón. Entonces el pueblo estaba contento, por fin un linaje de David que nos vuelve a unir después de mucho tiempo, después de muchos años. Tanto los del norte como los del sur podían compartir una misma celebración. Amén. Y esto se cumple aquí con Yeshua. Hechos 1:7. Y les dijo, los discípulos le habían preguntado, ¿restaurarás a Israel este tiempo? Ahora, esa palabra, ¿de dónde salía? De que tú, si eres el Mesías, tienes que traer a los descarriados, a los expatriados. Si tú eres ese Mesías que los profetas hablaron, tienes que traer entonces. Entonces le preguntaron, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Este es el tiempo en que ya el norte y sur, todo Israel va a estar restaurado, se va a levantar el linaje de David. Y Yeshua le responde así. Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis, dice acá, poder. Eso significa autoridad. Cuando hayan venido sobre vosotros, ¿qué dice ahí? El Ruach HaKodesh. Es lo mismo que descendió sobre este retoño. Sabiduría, poder, entendimiento, conocimiento del Eterno, temor al Eterno. Eso iba a descender ¿sobre quiénes? Sobre los discípulos, sobre todos ellos, para que lleven este mensaje de restauración. ¿Sobre quién en el tiempo de Isaías descendió eso? Sobre el rey Ezequías. ¿Qué hizo el rey Ezequías? Envió cartas, mensajes, vengan a Jerusalén, celebremos la fiesta de Pascua, de Pesaj. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice. ¿Ven? Bueno, continuamos. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Eterno alzará otra vez su mano para recuperar, ¿no?, el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamac, y en las costas del mar. Vamos a volver al rey Ezequías. El rey Ezequías levantó una fuerte campaña para ir en busca de los israelitas que confiaban en la palabra. No de todos los israelitas, de los que confiaban en la palabra. Él, le voy a decir cómo, él enviaba mensajeros. Por ejemplo, había un gobernador en tal región, hacia Asiria. Enviaba un mensajero, con todo respeto, señor gobernador de Asiria, vengo de parte del rey Ezequías. Nosotros venimos a buscar a aquellos que todavía tienen la fe en nuestro Dios, ¿no?, nuestro Elohim. Y si usted nos permite, que a esa gente queremos llevarle de vuelta. ¿Y qué creen? Que había un pequeño grupo que, a pesar de todo lo que había ocurrido, nunca dejaron de confiar en el Todopoderoso, aunque estaban viviendo en medio de las tierras lejanas. Esto ya había profetizado Isaías, ese remanente. Por ellos habla Isaías, porque va a llegar el tiempo en que va a aparecer uno del linaje de David que los va a ir a buscar y los va a traer de vuelta. Fueron a Egipto, fueron a Sinar, a Amad, Elam, a todas las regiones. Algunas veces traían 2 personas, a una vez 5, a una vez 4, a una vez 10, pero fueron a recuperar. Esto entonces literalmente ocurrió en los tiempos de Isaías, cuando los hombres de fe posteriores, porque a partir de aquí, ¿qué exilio vendría? El exilio babilónico y finalmente el exilio romano. Entonces los hombres posteriores vieron esto, vieron como una esperanza otra vez. ¿En quién pusieron esa esperanza? En un retoño de David, que se llamó Yeshua. Entonces hay esperanza para nuestro pueblo que fue a Babilonia. Hay esperanza para nuestro pueblo que fue dispersado en todas las regiones que ya habla el apóstol Pedro, ¿no?
Galacia, Capadocia, Bitinia y etcétera, etcétera. Para ellos hay esperanza, entonces envían las cartas, no se desanimen. Hay esperanza para ustedes, pero ¿cuándo? Y ahí sí ya no hay fecha. Ahí ya no hay tiempo. Pero sí hay esperanza. Si una persona pierde la esperanza, se acabó. Usted tiene que vivir nomás como decía el apóstol Pablo. Comamos y después, y bebamos, porque mañana se acabará todo. O sea que una persona que vive sin esperanza vive para comer, dormir y así nomás. Hasta que se le acabe la vida. Pero las personas que tienen la esperanza en la promesa, vive feliz. No importa en dónde esté. Vamos a esta nota. Isaías 11:12 dice, levantará bandera, estandarte, ¿no? En medio de las naciones y reunirá a los desterrados de Israel. Juntará al pueblo disperso de Judá desde los confines de la tierra. Entonces por finalizar terminarán los celos entre Israel y Judá y dejarán de ser rivales. Esto ocurrió literalmente. El pueblo se enteró que en Judá hay un rey que está buscando a aquellos que han sido, que cayeron en desgracia por causa de la invasión asiria, que está enviando embajadores. El rey Ezequías envió embajadores. ¿Cómo se traduce embajador en nuestro tiempo, en el tiempo bíblico? ¿Cómo era? Apóstoles. Envió apóstoles. Uno dice envió apóstoles. No, en la época de Ezequías había apóstoles. No había apóstoles. Entonces embajadores, mensajeros en busca de su pueblo. Entonces, pero él es de Judá, quiere que nosotros de Efraín también compartamos la Pascua, sí, porque él entendió que todos somos parte de un pueblo. Él los está llamando, los está invitando. ¿En quién vieron los apóstoles esta acción reflejada? En Yeshua. En Yeshua. Amén. Bueno, versículo 12. Y levantarán pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel, reunirá a los desparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y esta nota habla acerca de lo que el apóstol Pablo entendió sobre este tema. A ver qué dice acá. Romanos 11:25. Atiendan muy bien, el apóstol Pablo habla sobre este tema. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo, dice acá. ¿Qué significa? Mesías restaurador. Yo cuando veo lo que aconteció con el rey Ezequías me sorprende. Ustedes saben que tienen que leer todo, Crónica y Reyes. Yo les hablo a ustedes y ustedes seguro no sé de dónde saca esto. Lean todo lo que se relacione con el rey Ezequías. O mejor, vayan a Palabra de Vida Eterna y busquen estudio de los reyes, rey Ezequías. Ahí tocamos bastante sobre ese tema. Varios textos también donde unimos. Cómo este rey enviaba mensajeros y muchas personas se oponían. No, nosotros no queremos ir porque ahora usted cree porque sos rey de querer. No, se oponían. Se hacían los enaltecidos, se hacían los orgullosos. No querían ser parte de esta fiesta de Pesa. Estaban como dolidos en su orgullo. ¿Conoce ese que fracasó pero igual sigue siendo orgulloso? No huevisei, no huevimos, ay, yo soy gentil, orgulloso, soy israelita, orgulloso de mis creencias en Baal, Aserá, en mi rey Jeroboam. No quiere aceptar. Pero otros entendieron, comprendieron y se unieron a esta gran fiesta. Entonces, esto mismo apóstol Pablo está viendo que está ocurriendo en los tiempos de Yeshua. Muchos, Yeshua los está llamando para unir sus corazones al pueblo y algunos judíos, no, ¿quién es ese? No, es un hereje, Yeshua, que se borre su nombre, que se ha borrado el mapa, hijo de fornicación, no le creo. Así empiezan a cerrar sus corazones, a rebelarse. Entonces, los apóstoles cuando veían esta cosa veían la misma escena. Por eso ellos podían comprender en la línea que venían estudiando. No, recuerden, no es que Pablo saltó directamente a Isaías 11. Esto se venía diciendo constantemente. Los seguidores de Isaías y los demás profetas también tuvieron la misma revelación. No sabían nomás en quién,
No sabían quién sería, pero sabían que sería alguien del linaje de David, el que iba nuevamente a unir los corazones tanto de judíos como de gentiles. Lo que hoy está aconteciendo cuando se te abre el entendimiento. ¿Amén? Pero todavía hay goín, creyentes en Jesucristo de Nazaret, que dicen que no tienen nada que ver con los judíos y que son aparte y que somos la iglesia y nosotros vamos en el rapto y ustedes malditos se quedarán a sufrir acá con la bestia. Así todavía hay, que quieren separarse, que quieren ser apartes. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, versículo 26, todo Israel será rescatado. Esta palabra salvo es rescatado. Israel por fin será otra vez un pueblo. Como dicen las escrituras, dice, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. ¿Dónde dice esto? ¿Dónde dice? En el libro de Isaías 53, por ahí. El profeta, o sea, los seguidores de Isaías, ya en el 53 ya son los seguidores de Isaías, todavía venían con la línea de que va a venir alguien que les va a rescatar y va a salir de Jerusalén. Probablemente este capítulo de Isaías ya se escribió en tiempos de Josías o en tiempos de los cautivos en Babilonia. Probablemente ahí ya se escribió. Y siguen teniendo ese mismo concepto, que ahora el apóstol Pablo comprende que se refería a los seguidores de Yeshua. Un poco complicado entender esto, pero de a poco me van a ir entendiendo. Tenemos 66 capítulos para estudiar de Isaías, así que no se apuren. Mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Elohim ama, porque él eligió a los antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Pues los dones de Elohim y su llamado son irrevocables. Ustedes los gentiles antes eran rebeldes contra Elohim, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Elohim, tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Elohim los mostró su misericordia, para que ellos también participen de la misericordia de Elohim. Pues Elohim encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Eso está en el libro de Romanos. Miren lo que escribió un profeta llamado Jeremías en pleno tiempo en donde el pueblo iba a ser llevado a cautiverio. Jeremías 31:33. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de esos días, dice el Eterno, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Una vez más habla que va a haber un tiempo en que voy a restaurar sus corazones por completo. Amén. Bueno, seguimos, ¿no? 13. Y dice, disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Literalmente eso iba a ocurrir en tiempos del rey Ezequías. Sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán y los hijos de Amón los obedecerán. Eso hizo el rey Ezequías. Se fue y conquistó algunas regiones cercanas y pudo rescatar a los que estaban ahí cautivos y también puso a servicio a la gente de Moab y de Edom. Y secará el Eterno la lengua del mar de Egipto y se levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Y hay una profecía, ¿no? De que porque los que fueron llevados a Siria eran más allá de los ríos Éufrates, Tigris y más allá. Nosotros vemos en Apocalipsis que hay profecía que algunos van a venir caminando, ¿no?, por esos ríos que en el futuro se van a secar. Algunos dicen lo que ya se secó. Pero acá literalmente está hablando de que nada les impedirá regresar a sus tierras. Nada les va a impedir volver a su patria. También en los tiempos de Yeshua, en los tiempos de los apóstoles, se estaba viendo eso. Pero se levantaban los grupos de fariseos, judaizantes, que ellos sí querían impedir.
Hermanos, como les hablé al principio, estudiar el libro del profeta Isaías va a tener muchos puntos claves, que hay que tener mucha atención, pero no va a dejar de ser interesante y sobre todo instructivo y esperanzador. Así como el rey Ezequías trajo esperanza en su tiempo, a nosotros Yeshua nos trajo esa esperanza en nuestro tiempo, y eso lo vieron los discípulos y en especial el apóstol Pablo. Amén. Y hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro del profeta Isaías. Bendiciones y hasta pronto.